por las medidas que se han puesto sobre la mesa. Evidentemente se sienten agredidos las profesoras y los profesores. Cabe señalar simplemente como dato que estas medidas significan en la Comunidad Autónoma del País Vasco el despido de 2.000 de estas personas. Entonces, es una medida francamente preocupante, pero en mi caso concreto, como padre de un alumno que va a la escuela pública, las medidas, fundamentalmente el aumento del ratio de un 20%, la no sustitución de los profesores por bajas, vienen a significar en la práctica, como bien ha señalado la consejera de Educación del Gobierno vasco, que Isabel será una vuelta atrás, una vuelta a una escuela en blanco y negro. De alguna forma, estas medidas significan el fin de medidas como son los programas personalizados en la enseñanza, los programas pedagógicos o los refuerzos a alumnos y alumnas con necesidades especiales. Por eso yo creo que estamos hablando de futuro y en esa medida no cabe aceptar como inevitable lo que es posible abordar de otras maneras. Se nos habla de un ahorro de 3.000 millones de euros con estas medidas. Cabría señalar a los que defienden que este es el camino, que hay otras medidas posibles. Sin ir más lejos, la anulación de un concordato con la Santa Sede significaría un ahorro de 10.000 millones de euros, o de alguna forma erradicar el fraude fiscal y yendo por la baja significaría un ahorro de 45.000 millones de euros. Con lo cual, evidentemente, se pone sobre la mesa que lo que se nos está planteando no es inevitable, sino que es una opción ideológica y que de alguna forma vuelva a caer sobre las espaldas de los mismos, de las mismas, sobre las espaldas de la escuela pública. En ese sentido, yo pienso que la moción lo que viene a defender y lo que pide defender es la escuela de todos y de todas, es, insisto, la escuela pública vasca. Bueno, yo voy a leer los acuerdos que propone tomar Ezker Anitza, Errenteria Coesquerra. Primero, el Ayuntamiento de Errenteria muestra su absoluto rechazo a los recortes que pretende imponer el Ministro de Educación, ya que atacan directamente a la calidad de la escuela pública, suponen la ruptura de la equidad, así como la eliminación de la igualdad de oportunidades y una vuelta atrás en el tiempo. Bueno, yo, que soy veterano en estas lides y no escribo burro con V, fui al colegio de pago. Y en mi colegio de pago éramos en clase 42. 42, 43, 45, 42. Pues hemos salido bien educados. Años después he conocido colegios y clases a los que han ido mis hijos, en las que estaban 15. Pero yo, sin valorar unas generaciones, unas influencias, estas últimas con más medios, no sé si nosotros estábamos pésimamente educados y los que han venido después cojonudamente. No sé si no pensar que todo lo contrario. Y luego pasa, es que no han dejado nada, es que no hay para pagar a todos. El Partido Popular apuesta por una educación universal y gratuita. Nosotros queremos una buena educación para los españoles, especialmente para los vascos y sobre todo para los de Errenteria. Y no hay pasta, como no la pinte el señor Ferradas. El Ayuntamiento de Errenteria, dice en el acuerdo segundo, solicita a la Administración Educativa Vasca de los pasos necesarios para impedir que se apliquen dichos recortes. Solo le falta gritar las barricadas. Bueno, se comenta por sí mismo. El Ayuntamiento de Errenteria invita a participar en las movilizaciones del ámbito educativo, o sea, poner palos en las ruedas y jorobar para acabar de destruir el tejido que tengamos. Especialmente llama a participar en la 21 edición de la fiesta de la Escuela Pública Vasca. Eso sí, no me extraña que la izquierda monte fiestas, que tendrá lugar el próximo mes de junio en Sarao. 4. Dar conocimiento de estos acuerdos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que está sosteniendo como puede lo que queda de la estructura del esqueleto del Estado y de la sociedad, después de la varaunda de amiguetes
consejeros, satélites y juergas. Y esto es lo que hay, señoras y caballeros. Aquí, Ezker Anitza tendrían, vamos, un aparato educativo de la PEA. Bueno, nosotros nos vamos a abstener a pesar de estar en contra de los recortes, pero consideramos que, teniendo en cuenta que en Euskadi tenemos nuestro propio ámbito competencial y para su financiación disponemos del concierto económico, por tanto, si en dicha financiación se deben aplicar recortes, en primer lugar se debería tratar en el tema en la Comisión para el Concierto Económico sobre su participación. Los temas de ámbito de educación municipal se analizan en el Consejo Escolar de Euskadi a través de los representantes de EUDEL que toman parte en dicho consejo. Es por ello que también en el tema que trata la moción nos limitaremos a lo que se decida por los representantes municipales de EUDEL. Sin negar las consecuencias que se citan en la moción presentada, también para nosotros son preocupantes dichos recortes. Asimismo, queremos explicitar los recortes realizados por el Departamento de Educación del Gobierno vasco. Por ejemplo, los días de sustitución implantados por CELA son 5, casi una semana, y no podemos dejar de citarlo. Lo que CELA achaca a Madrid lo hace ella. Los socialistas, sí. Sin negar la situación difícil en la que nos encontramos y sabiendo que hay que hacer esfuerzos, consideramos que hay líneas fundamentales que no debemos traspasar y una de ellas es la educación. El recorte que el Gobierno plantea en este área es brutal y el desmantelamiento de los servicios públicos es evidente. Además, invade competencias autonómicas, afectando directamente, entre otras cosas, a la calidad educativa. Se incrementa las clases universitarias, lo que puede convertir a la universidad en un espacio exclusivo de las clases pudientes. Nuestra comunidad autónoma ha venido haciendo en los últimos años un esfuerzo en educación, situándola en unos altos niveles de calidad, teniendo la tasa más baja de toda España en abandono escolar, habiendo ampliado la oferta educativa y situándonos, según el informe PISA, por encima de la media europea de los países de la OCDE en algunas materias. Estas y otras cuestiones de calado nos hacen rechazar los recortes en educación propuestos por el Gobierno. Por ello, nuestro grupo va a votar a favor. Bueno, pues contextualizar un poco en el momento que vivimos, que el día 29 de marzo se celebró una huelga general contra la reforma laboral y contra los recortes sociales y laborales. Esta huelga en Euskal Herria fue secundada de forma masiva y también en el resto del Estado español. Al día siguiente, día 30 de marzo, el gobierno del PP, haciendo oídos sordos al clamor popular, aprueba el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2012 con un recorte de gasto de 50.000 millones de euros. 16 días después, es decir, el día 26 de abril, el ministro de Educación del Gobierno español, José Ignacio Wert, con la excusa de reducir el déficit público, nos comunica que es imprescindible hacer recortes en sanidad y en educación, pasando incluso por encima de las competencias de las autonomías, ya que, según comenta él, van a ser medidas de obligado cumplimiento para todos. Las medidas son las siguientes, para que se conozcan, en la enseñanza no universitaria. Incrementar el alumnado en un 20% en las aulas, establecer más horas lectivas para el profesorado y no cubrir las bajas en los primeros 10 días. Con estas medidas, nos dice el ministro que pretende racionalizar el gasto de las enseñanzas no universitaria y ahorrarse 3.000 millones de euros. Con estas medidas, el racionalizar el gasto, lo que va a mandar al paro van a ser, como decía Ferradas, 2.000 profesores en Euskal Herria y se habla de más de 40.000 enseñantes en todo el Estado español. Y además endurecerá las condiciones de trabajo del resto. Hacinando a los niños y a las niñas, señor Zor, hasta 40 y 45, no se va a socializar nada. Lo que se va a hacer es juntar a todos y volver a los años aquellos en los cuales podían sobresalir, como usted, que salió muy listo y salieron para adelante, pero hay mucha gente que se quedó en la estacada. Ya sabemos que les gusta juntarse porque el roce hace el cariño. Desde esta tan utilizada calidad de la enseñanza, que le daba importancia a las horas no lectivas del profesorado, para su formación en nuevas tecnologías, en métodos pedagógicos más modernos, en inteligencia emocional, trabajar en equipos, para adecuarnos a la coyuntura europea, a los países más adelantados en materia de educación. Pues de esto, nada de nada. Todo queda en papel mojado. ¿Y qué hablan de la enseñanza universitaria?
Pues más de lo mismo. Aumentar la tasa de las matrículas para todos los estudiantes. Está claro que la derecha española pretende que el acceso a la universidad sea solo para los que tengan dinero. No me venga que quiere universalidad y gratuidad, porque esto es ir en contra de esa definición. Y cuidado a aquella persona o aquel alumno o alumna que tenga un año académico malo, por motivos de salud, de enfermedad, de problemas familiares, de lo que sea que le impidan actuar y estudiar ese año por cualquier motivo con normalidad, porque como se le ocurra repetir, se está hablando de que las matrículas de los repetidores van a llegar hasta cobrar hasta 6.000 euros. Son palabras de su ministro. Con el objetivo, según dice, de potenciar el rendimiento de los alumnos universitarios. Desde nuestro punto de vista, desde nuestro grupo, desde la coalición Bildu, pensamos que estas medidas afectan directamente a la escuela pública y van en contra de la calidad de la enseñanza. El alumnado, las familias, la sociedad, la propia sociedad somos los que vamos a sufrir las consecuencias de estas medidas, porque van en contra de los servicios públicos y en contra de la igualdad de oportunidades. Son medidas que nos van a retrotraer unos 30 años. Hacinamiento en las aulas, desmotivación del profesorado, reducción de las carreras, subida de las tasas de las matrículas. Y si hablamos de dinero, le voy a decir, el señor Ferradas le ha dicho 2 sitios donde puede recortar dinero. Yo le voy a decir otros 3, donde podrían recortar dinero para dedicar a la educación y a la sanidad. La primera, le voy a decir, la Casa Real. Ustedes están manteniendo una familia de parásitos, lo digo así de claro, de parásitos, porque es gente que está chupando sangre y sudor de los trabajadores del Estado. Mándenles a cazar elefantes, pero que no vuelvan más. Y ahorren todo ese dinero para la sanidad. Segundo, Ministerio de Defensa. Hoy se cumplen 75 años del bombardeo de Guernica. Creo que es el momento ideal para solicitarlo. Cierren todos los cuarteles. Y no hagan como han hecho estos días en el Gueta, cuando se cumplían 75 años del aniversario del bombardeo de Eibar y la toma del Gueta, hacer unas maniobras militares armados hasta los dientes con la única idea de demostrar y de decir que aquí estamos y no se os ocurra moveros porque volveremos. No se puede entender esas maniobras en ningún otro contexto, señor Alfaro. Otro ministerio donde podrían recortar, el Ministerio del Interior. Saquen de Euskal Herria toda la Guardia Civil, toda la Policía Nacional, cierren todos los cuarteles. Verán cuánto dinero van a poder ahorrar. Y le voy a decir más, y a sus amigos de la Ertzaintza, díganle que reduzcan a la mitad los medios y que reduzcan el gasto en peloteros y pelotas de goma. Verán cuánto dinero van a poder recaudar para poder dedicarlo a la enseñanza o a la sanidad. Y no tendremos las consecuencias graves que hemos tenido estos días con lo que ocurrió en Bilbao con el joven Íñigo Cabacas, o si no, en Gasteiz con el joven Xugar. Y cambio la vista al otro lado, y también me gustaría recordarle al PSOE que no ha sido el PP el que ha inventado los recortes en la enseñanza, que la señora Isabel Celaá fue la que empezó en educación hace 2 años a hacer los primeros recortes con la no sustitución de los profesores cuando cogían baja. Lo de los 10 días estaba inventado y no fue los señores del PP, sino que fue el Departamento de Educación del Gobierno vasco, dirigido en este momento por la señora Isabel Celaá. Por lo tanto, para nosotros las declaraciones de determinados dirigentes de su partido, posicionándose en contra de los recortes, no tienen de momento ninguna credibilidad. Os pedimos que paséis de las palabras a los hechos, eliminando en este momento los recortes establecidos por el Departamento de Educación y que blindéis nuestro sistema educativo para hacer frente a estos recortes que nos quieren imponer desde Madrid. Blindar el sistema educativo entre todos para no poner en marcha los recortes que vienen de Madrid. Solamente de esta manera nos tendréis de compañeros de viaje. Y por último, desde nuestra coalición, hacemos un llamamiento a todos los sectores de la sociedad a edificar una muralla frente a todos estos despropósitos irracionales como son los recortes. En este sentido, consideramos fundamental la construcción de un ámbito propio de decisiones que pueda impulsar políticas públicas diferentes.